Bienvenidos a este video. El día de hoy hablaré acerca de los siguientes temas: bases de datos distribuidas, cliente-servidor y las aplicaciones de las bases de datos distribuidas. La necesidad de almacenar datos de forma masiva dio paso a la creación de los sistemas de bases de datos. Las bases de datos distribuidas originalmente almacenan la información de manera centralizada, pero con el paso del tiempo las necesidades aumentaron y esto produjo ciertos inconvenientes que no era posible solucionarlos o volverlos eficientes de forma centralizada. Estos problemas impulsaron la creación del almacenamiento distribuido, los cuales hoy en día proveen características muy indispensables en el manejo de la información, es decir, la combinación de redes de comunicación y las bases de datos. ¿Qué es una base de datos distribuido? Es una base de datos construida sobre una red de computadoras. La información que estructura la base de datos está almacenada en diferentes sitios en la red, y los diferentes sistemas de información que la utilizan introducen sus datos en distintas posiciones geográficas. Por ende, una base de datos distribuida se define como un conjunto de múltiples de bases de datos, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes sitios interconectados por una red de comunicaciones. Un sistema de bases de datos distribuidas se compone de un conjunto de sitios lógicos conectados entre sí mediante algún tipo de red de comunicaciones, en el cual cada sitio lógico es un sistema de datos. Los sitios han sido diseñados para trabajar en conjunto con el fin de que un usuario de cualquier posición geográfica pueda tener acceso a los datos desde cualquier punto de la red, tal como si todas las bases de datos estuvieran almacenados en la posición propia del usuario. Podemos decir que las bases de datos distribuidas es en realidad una especie de objetos virtuales cuyos componentes se almacenan físicamente en varias bases de datos reales ubicadas en diferentes sitios. Es decir, es la unión lógica de esas diferentes bases de datos desde el punto de vista del usuario final. Un sistema distribuido deberá ser idéntico a un sistema no distribuido. Los usuarios de un sistema distribuido se comparten en su manipulación de información exactamente como si el sistema no estuviera distribuido. Todos los problemas del sistema distribuido son de tipo interno o a nivel de realización. Ventajas de las bases de datos distribuidas: compartir información y control sobre los datos, disponibilidad de la información, permite romper barreras geográficas, rendimiento, es decir, los datos generalmente se ubican cerca del sitio con mayor demanda. Los sistemas trabajan en paralelo y permite balancear la carga en los servidores. Modularidad. Se pueden modificar, agregar o quitar sistemas de la base de datos distribuidas sin afectar a los demás sistemas. Desventajas de las bases de datos distribuidas. Disponibilidad. Un fallo en una parte del sistema solo afectará a un fragmento, en lugar de a toda la base de datos. Disponibilidad y dependencia total de la red de comunicaciones. Seguridad de la información. Costo del desarrollo del software. Complejidad. Es decir, se debe asegurar que la base de datos sea transparente. Se debe asegurar que las bases de datos sean diferentes y pueden presentar dificultades únicas. Integridad. Se vuelve difícil mantener la integridad a través de la red, ya que puede ser muy caro en términos de transmisión de datos. Falta de experiencia. Las bases de datos distribuidas son un campo relativamente nuevo y poco común, por lo cual no existe mucho personal con la experiencia o conocimientos adecuados. El siguiente tema es cliente-servidor. Es un modelo de diseño de software en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes. Las ventajas de la arquitectura cliente-servidor son tan numerosas que la mayoría de las compañías no pueden ignorarlas a la hora de plantearse una evolución en sus sistemas de gestión de información. Básicamente y de forma muy resumida, las ventajas de la informática distribuida frente a la centralizada son: menor coste por transacción,
distribuyendo los procesos en ordenadores basados en microprocesadores, en lugar de sistemas de mayor tamaño. Se obtienen unos costes por transacción mucho más reducidos. Escalabilidad. Por la naturaleza modular de la arquitectura cliente-servidor, las redes se pueden ampliar fácilmente, aumentando el número de todos o sustituyendo los nodos por otros más potentes. Este proceso de ampliación no requiere la modificación de las aplicaciones. 3. Menor coste de desarrollo. La disponibilidad de una gran variedad de herramientas de cuarta generación para sistemas cliente-servidor permite la elección de entornos de desarrollo muy productivos y adaptados a las necesidades de cada usuario. Entornos gráficos de usuario. Nadie pone en duda que la facilidad de uso de las nuevas herramientas de usuario redundan en una informática más productiva para el usuario y, por tanto, para la empresa. Muchas aplicaciones clientes soportan ya estos entornos gráficos. Interoperabilidad con el puesto de trabajo. Con la evolución de las nuevas herramientas basadas en entornos gráficos, la integración de dichas herramientas con los datos servidor es mayor y la expectativa de un uso más productivo de la información aumenta proporcionalmente. Podríamos decir entonces que la red cliente-servidor es una red de comunicaciones en la cual los clientes están conectados a un servidor, en el que se centralizan los diversos recursos y aplicaciones con que se cuentan y que los pone a disposición de los clientes cada vez que estos son solicitados. Aplicaciones de las bases de datos distribuidas. ¿En dónde aplicamos las bases de datos distribuidas? 1. Cualquier organización que tiene una estructura descentralizada, organismos gubernamentales y de servicios públicos. 2. La industria de la manufactura, particularmente aquella con plantas múltiples, y la industria automotriz. 3. Aplicaciones de control y comando militar. 4. Cadenas hoteleras. 5. Líneas de transportación aérea. 6. Servicios bancarios y financieros.